Y ahora vamos a ir a otro mundo, que es el mundo del periodismo de datos y el mundo de cómo contar distintas las historias. Y para eso tengo dos referentes de La Nación. Por un lado, a mi izquierda está Flor Abedé. Flor, bienvenida, ¿cómo andás? Gracias, José. Bien. Muy Bueno, bien. Flor forma parte de todo el equipo nuestro de narrativas digitales, todo lo que tiene que ver con lo que viene en materia de arte, lo que viene en materia de creatividad. Ella es editora de visualizaciones multiplataformas en La Nación, pero sobre todo es junto a todo ese equipo experta en contar distinto, ¿no? Hacer un poco... Sí, sí. Bueno, nuestro foco está en identificar qué dato se destaca de un informe o de algo que está sucediendo y ver cómo lo contamos, ¿no? Como Hacerlo atractivo. Hay infinidad de proyectos. Digo, hace poco en el marco de One Global llevamos el proyecto del incendio en Recoleta, Sí. ¿no? Que para quienes nos están mirando, lo que ocurrió fue, se produjo un incendio que fue muy trágico, pero que había de todo. Había historias, había fotos, había distintos pisos. Y eso también, ¿no? Es la usina de contar distinto. Exacto, sobre todo cuando hay un breaking news, que es para nosotros la noticia caliente, que bueno, empezás a contarlo a través de videos, de fotos, de gráficos estadísticos, si es que los hay. La verdad que es acercar a la audiencia información y poder ser útil y que la gente se entere de lo que está sucediendo con datos objetivos. Con datos objetivos y con datos, son hechos, son Sí. números que realmente hay que mostrar. Flor Rodríguez Altuve, bienvenida, ¿cómo estás? Hola José, muchas gracias por la invitación. Nueva generación del N-Data, ¿hace cuánto tiempo ya? Hace ya 5 años que estoy en el 5 diario. años, cumpliendo Exacto. los primeros 5 años. ¿Y por qué es importante hoy el periodismo de datos? Y yo creo que hoy en el mundo no falta información, sino que se produce a un nivel exponencial todos los días. De hecho, se dice que se crearon más datos en los últimos 5 años que desde el comienzo de la humanidad. Entonces, yo creo que el desafío de los periodistas y los periodistas de datos hoy en día es justamente tratar de abarcar toda esa información que se genera a una velocidad impresionante, tratar de procesarla y tratar de encontrar historias relevantes en la diversidad y multiplicidad de datos que se crean día a día. Lo bueno también que fue evolucionando, ¿no? Digo, se han hecho proyectos que hemos presentado aquí, como el del Trap, donde Exacto. trabajaron con ¿cuántas canciones? 600. Con más de 600 canciones de más de 20 artistas y tratando de aprender a usar una tecnología distinta de inteligencia artificial en un caso concreto que era un análisis de las letras de trap. No solo decía en privado, lo digo en público, los dos equipos que ellas integran son equipos globales, equipos que cuando uno va y tenés la posibilidad de exponer, como ocurrió hace poco en Zaragoza, en One, que es la cumbre de editores a nivel internacional, la gente te dice, qué bien trabaja el N-Data, qué bien todos los proyectos que hay de visualizaciones, y lo bueno es que no hace falta que te lo digan afuera, ¿no? Uno lo vive y lo percibe adentro. Pero quiero mostrarles a ustedes cómo trabaja el N-Data, de quiénes hablamos. Mirá. Desde 2011, La Nación Data es un equipo y una estrategia cuyo objetivo es promover el periodismo de datos abiertos en la nación y crear un impacto positivo en la Argentina. Utilizamos tecnología, documentos y datos para contar historias y facilitar el periodismo de investigación. Nuestro equipo está integrado en el workflow de trabajo de la redacción, lo que nos permite ofrecer datos como servicio y evidencia en la producción periodística diaria. Junto al equipo de diseño multiplataforma, construimos herramientas y aplicaciones a partir de la reutilización de código abierto por otros medios como NPR o Vox Media. Trabajar por proyectos y en equipos multidisciplinarios es algo que nos gusta compartir, así como colaborar en la construcción de bases de datos desde cero para investigaciones periodísticas. Probar nuevas herramientas y descubrir conexiones o formas de interactuar que mejoren la experiencia del usuario. Además, usando tecnología, proveemos plataformas de datos creados en colaboración abiertas como VozData o nuestro sitio de declaraciones juradas, con aliados como universidades, voluntarios y ONGs de transparencia. En los últimos años, Argentina ha mejorado en términos de apertura, acceso a la información pública y gobierno abierto. Y es por eso que nos gusta usar esos datos públicos para acercarlos y permitir la participación y el control ciudadano, incluso organizando eventos y días temáticos de datos, a los que llamamos maratones cívicas. Compartimos lo que hacemos en universidades para transmitir la importancia de ser usuarios de los datos,
y con esto producir más y más demanda de transparencia. Ahora estamos en la etapa de las ciencias de datos para periodismo, por lo que además de explorar y aprender, asistimos a varios meetups y hackatones y coorganizamos y difundimos el evento anual de Mujeres en Ciencias de Datos WITS. La voz en off es de Momi Peralta Ramos, es la líder de LN Data. Muy bajo perfil, solo pone la voz, pero está ahí en todos los proyectos. Exacto. ¿Y cuáles son los skills? ¿Cuáles son las características que tiene que tener un periodista para trabajar con datos? Y yo creo principalmente no tenerle miedo a la tecnología, no verla como un enemigo a la hora de hacer periodismo, sino como un aliado para trabajar y lograr mejores cosas. Por otro lado, podría ser también aprender a lidiar con la frustración, porque así como podemos mostrar estos proyectos y tenemos muchísimos casos de éxito y hallazgo de cosas interesantísimas en los datos, a veces nos pasa que hemos estado semanas analizando datasets y que quizás no hay una historia Que para no contar. surge. Exacto, no hay una historia para contar. O que también nos pasa que analizamos datos y en el mundo ideal sería divino, todas las columnas, todo prolijo, y no muchas veces pasa y tenemos que trabajar y dar vuelta a todas las bases y normalizarlas y cambiarles el formato y trabajar con los chicos para acceder a los datos que no siempre están tan fácil y te da la mano como nos gustaría. Así que eso, y después también trabajar mucho en equipo y en colaboración, no solo obviamente con nuestros pares en la Nación, bueno, con diseño son casi nuestro equipo ampliado, decimos, porque trabajamos codo a codo, porque cada una de las cosas que hacemos no tendrían del todo sentido si no fueran con la visualización de datos después, sino también en colaboración abierta con universidades, con ONGs y con muchísima gente. Hay muchísimo talento dando vueltas y está buenísimo aprovecharse y hacer alianzas para lograr productos mejores y diferenciales. Para co-crear. Flora, Exacto. hay infinidad de proyectos en los que has trabajado y también me acuerdo cuando fue todo lo que tuvimos de Cuadernos Las Coimas, por ejemplo, que fue un fin de semana de hiperacción, que se te ocurrió a vos y a todo el equipo, pero sobre todo pensar cómo escanear los cuadernos, cómo hacer de eso una herramienta útil para la gente. Y ahora hay proyectos también un poco más lúdicos, como puede ser el caso de las figuritas. Exacto, bueno, en un punto se cruzan porque, bueno, en Cuadernos, ya que lo comentás, sí hubo que hacer nuestra propia base de datos, ¿no? Como transcribiendo cada uno de los cuadernos y sacando de ahí diferentes tipos de informaciones, los montos, los lugares donde se entregan los bolsos, etcétera, ¿no? Bueno, en el caso de las figuritas, también identificando qué es lo que queríamos contar, ¿no? Porque, bueno, estaba en agenda, sabíamos que era un tema relevante para la gente, porque están todos desesperados buscando figuritas y no había, o se empezaban a revender al doble o al triple del dinero que valían. Entonces, bueno, pensar cómo contarlo, siendo que por ahí no es un tema de información dura, que podíamos jugar un poco con lo lúdico, a pesar de que en el back hay toda una investigación. Que tiene la misma profundidad. Sí. Claro, y un cálculo matemático que poco llegamos a entender, digamos, pero haciendo el análisis entre los investigadores y nosotros, entendimos que podíamos contarlo de una manera más cercana a la gente. Entonces, la gente lo está mirando ahí en el medio, tenemos el trabajo que están haciendo y también el cuánto te cuesta, ¿no? Completar. Claro, cuánto te cuesta completar un álbum según 3 variables, como en resumen, el valor de un paquete de figuritas, más si lo llenabas solo o entre muchos, y cuánta suerte tenías si te tocaban muchas figuritas repetidas o pocas. Te toca la de Messi, ponele. De todo ese el mercado blue. Claro, pero de todo ese cálculo matemático pudimos sacar esta conclusión, esta síntesis como más cercana, ¿no? Como más... y bueno, entonces... O sea, de 119.000 pesos con buena suerte y más... No, casi que imposible. Okay. Lo que te daba era... Sí. Claro, lo que te daba era que, o sea... si te tocan solo 2 figuritas repetidas, que es una cosa imposible... te salía casi 20.000 pesos llenarlo, ¿no? Pero a partir de ahí... los emojis, ¿qué significan qué esos emojis que estamos viendo? Claro, o sea, si tenés mucha suerte es porque te tocaron pocas repetidas, Sí. entonces vos seleccionás eso y a la vez entre cuántas personas llenabas el álbum. Entonces, Exacto. bueno, entre todas esas variables salía el costo, ¿no? Está buenísimo. Bueno, hablando de eso también...
todo esto tiene que ver con lo que estamos hablando hoy, que es Smart Data, pero uno imagina que todas las bases de datos están listas. Y muchas veces ustedes lo que logran es armar bases de cero. Claro. Exacto, exacto. Sería el mundo ideal que estuvieran todas las bases así, como sería el mundo ideal conseguir solo con 19.000 pesos llenar el álbum. Nos pasa muchas veces que no están todas las bases limpias, prolijas, como nos gustaría, como para directamente agarrarlas y trabajarlas, sino que muchas veces hay que arremangarse y empezar a limpiar, normalizar muchas cosas para después trabajarlas. E incluso a veces no existe la información que queremos y es, bueno, ok, ¿qué hacemos? Nosotros queremos hacer esto, ¿cómo lo hacemos? Y muchas veces es armar las bases desde cero y muchas veces también en colaboración abierta con tanto empresas como ONGs, como universidades. Bueno, el tema de los matemáticos y los especialistas en cálculos para todos los proyectos también es una novedad, ¿no? Digo, porque Sí. en otra época lo que hubiera sido nuestro equipo de antes diseño y narrativas digitales, cada vez está más interactuando con mundos muy, muy disímiles. Y sí, es necesario armar equipos interdisciplinarios porque unos ven una cosa y otros ven otra, ¿no? Nosotros somos comunicadores y tenemos que identificar qué es lo que la gente necesita ver para entender. Y a veces el mundo de los matemáticos, que los amamos, nos traen cosas muy crípticas, ¿no? Entonces, entre ambos mundos podemos generar algo más cercano, más claro y entendible, ¿no? Mira, ayer hablando un poco del proyecto LN Naturaleza, que también es como una nueva unidad de data, ¿no? Donde vas mirando lo que ocurre con las aves autóctonas, lo que está pasando, por ejemplo, con temas que a nivel mundial se habla mucho y a nivel local poco, como es el caso de las mariposas, y cómo también generar corredores de biodiversidad que te permitan una mejor calidad de vida. Esos son otros proyectos que también nos dan como oxígeno, en el sentido literal y también en el sentido de generar cosas nuevas. Exacto, sí, y hemos hecho distintas cosas, por ejemplo, también a comienzos de año que uno piensa que ya los incendios en Corrientes quedaron súper viejos porque ya pasaron los del Delta, los de Córdoba, pero a comienzos de año lo que hicimos, que de hecho también trabajamos mucho con el equipo de diseño, que recibíamos la información del INTA Corrientes, donde ponían cuántas hectáreas se estaban quemando en Corrientes. Ahí lo estamos viendo. Exacto, sin embargo era una foto estática, era el momento, en ese momento había, no sé, 500.000 hectáreas, 600.000, 700.000. Sin embargo, lo que nos planteamos con otra colega del diario es, bueno, ¿cuál es la dimensión real de estos incendios respecto de los años anteriores? Porque ahora decíamos, qué barbaridad, 500.000 hectáreas, 600.000, equivale a tanto, pero ¿cuánto es? Y así fue como nos aliamos con una empresa de tecnología que se dedica al análisis de imágenes geoespaciales, que se llama Dimension Labs, para analizar con ellos cuál era la superficie real que se había quemado respecto de los años anteriores. Y en base a imágenes del Sentinel-2, que tiene una resolución píxel muy, muy chica y muy buena, estimamos un índice de áreas quemadas y después le aplicamos ciertas limpiezas de capas de nubes y de agua para también evitar falsos positivos. ¿Y qué es lo que descubrimos con todo esto? Que en enero y febrero de 2022 se habían quemado casi 1 millón de hectáreas, que ese dato ya lo sabíamos del INTA Corrientes. Pero ¿qué es lo que descubrimos? Que en la suma de 2017 a 2021, los 5 años anteriores, se había quemado 1/6 nada más. O sea que estos incendios de 2022 fueron 6 veces más grandes en superficie que lo que representaba la suma de los 5 años anteriores. Así de grandes fueron los incendios y eso se pudo lograr gracias al análisis de datos. Lo interesante también de las redacciones que funcionamos, ¿no?, como en distintos tiempos. Hay un tiempo que es el que vivimos corriendo porque tenés la noticia de lo que ocurrió ahora, tenés lo que pasó, tenés el tiempo de tratar de parar la pelota y decir, bueno, ¿cómo le encontramos la vuelta? Y el tiempo de mostrar distinto. Y a veces esos mundos y cada vez más se combinan. Y uno de los casos fue tal vez el horrible intento de atentado que hubo contra la vicepresidenta, contra Cristina Fernández de Kirchner, que fue una breaking news, pero al momento de ustedes pensar cómo contarla, ¿qué trabajaron? Bueno, acá también un poco se cruza, si bien no es tan representativo de la Smart Data, este proyecto, pero sí nos ayudó mucho juntar todos los chats que íbamos recibiendo, donde incriminaban a los acusados,
y ponerlos en una base de datos, ¿no? Como para empezar a clasificarlo, decir, bueno, quién lo dijo, en qué momento. Y bueno, y también es un poco lo que hacemos es reconstruir historias, ¿no? Y esto que sucedió es como que íbamos sacando día a día algo y un día contamos el cuento completo, ¿no? Que es un poco esto. Y es un cuento que queda, en el buen sentido, un cuento, digo, le decimos cuento nosotros a la manera de contar, pero digo, estamos hablando de un hecho muy, muy grave institucionalmente y que genera muchísimo respeto a todos quienes trabajamos acá. Pero digo, ver esto y tenerlo como documento periodístico, en otra época hubiera sido un texto plano, hubiera sido una columna, y hoy tenés el todo, hasta el mapa, lo que hicieron. Sí, muchos recursos que como vos decís, ¿no? O sea, podríamos contarlo en 20 párrafos de texto, pero lo que hace la visualización es darte como una imagen, como la primera vista de lo que está sucediendo y bueno, y te da un panorama más claro y concreto de lo que querés contar, ¿no? Y bueno, videos, obviamente hicimos la traducción a los chats como en formato chat, o sea, todo eso te da como más riqueza, ¿no? Más riqueza visual y de comunicación. Y esto que decías de interacción, ¿no? Programadores, cientistas de datos, instituciones, especialistas, en el caso de naturaleza, todos los que defienden aquellas cuestiones que tienen que ver con el futuro de las distintas generaciones. Bueno, ha sido un placer tenerlas. Muchísimas gracias por la invitación. Dos representantes de equipos que nos dan profundo orgullo y equipos que tienen para 2023 unos proyectos que por suerte en Smart Data capítulo 4 les vamos a contar que también nos da admiración, orgullo y que con el tiempo la verdad es que cada vez esperemos que sean más grandes los dos equipos porque se lo merecen.